Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en Esto es Vida. Comenzamos nuestro programa, un programa completo, un programa Comansi, como se decía anteriormente, hace unos cuantos años. Hoy vamos a hablar de dos temas preferentes. El primero hace referencia a los primeros auxilios. Ya estuvo con nosotros en su día José Enrique Prada Fernández, es enfermero de trabajo y nos va a hablar de muchísimos temas que nos pueden pasar en un momento determinado y con los que no sabemos exactamente qué hacer, no sabemos cómo afrontarlos. Bueno, pues esos problemas los vamos a tratar en Esto es Vida. Y después hablaremos con el último de los vástagos de una familia formidable dentro del mundo de la escultura. Es la familia Urrusti. Hablaremos con Kiko Urrusti, porque eso también es calidad de vida. Comencemos sin más dilación, señoras y señores, con José Enrique Prada Fernández. Y hablamos, bueno, pues de algo que puede ocurrir en cualquier momento. Desgraciadamente en nuestras casas vivimos con la electricidad. Está en absolutamente todos los instrumentos que tenemos, o casi todos los instrumentos que tenemos en casa. La electricidad es fundamental y también un peligro que hay que afrontar. ¿Y cómo afrontar los problemas cuando realmente nos llega un calambrazo? José Enrique, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, a un niño le da un calambrazo de esos de impresión en casa? ¿Qué tenemos que hacer? Pues si le da el calambrazo, una vez que ya le ha dado, no podemos prevenirlo. Entonces, lo primero tendríamos que partir de cómo prevenirlo, pero vamos a ponernos en eso y luego hablamos del otro. Si le ha dado el calambrazo y se ha podido despegar de esa corriente eléctrica, lo que tenemos que evaluarlo. Cómo está el niño, si ha perdido el conocimiento, si no lo ha perdido, si se encuentra físicamente bien. Hay que tener en cuenta un hándicap, que aunque haya sido una descarga mínima, porque gracias a Dios en nuestros domicilios la máxima potencia es 220 voltios, esas son descargas que te producen hormigueos, a veces te producen más que un hormigueo, pero a un crío que tiene un corazón inmaduro, que no olvidemos que el corazón es un conjunto de células que forman un músculo, que es el músculo cardíaco, y es el que favorece, es el motor nuestro, el que favorece el que la sangre circule y nos oxigene. A un niño tiene ese corazón algo inmaduro, todavía no está bien formado o bien maduro para poder luchar contra estos avatares externos. Y es un corazón que funciona a impulsos eléctricos, recibe impulsos eléctricos de nuestro cerebro, que lo transmite a una célula, como si dijéramos una célula madre, que es la que manda esa orden a todas las células del corazón para que se contraigan y se relajen al mismo tiempo, y no hay un desorden. Esos estímulos eléctricos externos pueden afectar a esa célula y puede provocar, pues, desde una fibrilación ventricular, que es lo más grave, que conlleva una parada cardíaca, hasta una taquicardia o una pequeña bradicardia, que hay que estudiar a priori y no con carácter de urgencia, pero sí prematuramente, para que sea el médico pediatra el que lo valore. Una vez que valoramos la situación del crío, del pequeño, con tranquilidad, siempre recordar las premisas de primeros auxilios, hay que actuar con tranquilidad y pensando en lo que estamos haciendo. No hay que salir a lo loco sin saber qué es lo que tenemos entre manos, pero le hemos valorado, está consciente, está más o menos orientado, el niño llora, si fuera un niño pequeño, está llorando, eso es algo sano, o sea, es bueno. Mientras llora duele, entonces cuando duele se queja y ese dolor lo manifiesta llorando. Eso es algo importante y algo positivo para nosotros en ese momento. Pero debe ser el pediatra el que valore ese estado cardíaco, cómo está ese corazón, a través de un electrocardiograma que le dará, pues, la idoneidad de ese latido o una pequeña alteración si es que la tiene. No tiene por qué tenerla. No, en el 99% de los casos no hay alteración alguna con este tipo de descargas. Cuando hablamos de intensidades más altas, de varios amperajes, de bastantes cientos de amperios, ya las cosas cambian, ¿no? Pero lo que yo hablo siempre desde el punto de vista de la prevención. Hay multitud de artilugios que se pueden encontrar en el mercado para taponar o para tapar esas pequeñas tomas de corriente, esos enchufes. Siempre nosotros en la cocina tenemos muchos artilugios encima de la encimera de la cocina que no utilizamos a la vez, pero que tienen los enchufes que son muy atractivos para los niños y no saben el por qué, pero si ven a su mamá o a su papá que lo enchufan en un sitio, pues ellos van y lo enchufan y conlleva un riesgo elevado. En el baño tenemos también artilugios, secadores, planchas de pelo, afeitadoras eléctricas que
Si está al alcance de los niños, obviamente, porque el baño es de un adulto, pero el niño entra con total libertad y puede manejarlos también, pues poner siempre ese tipo de precauciones para que no sea el niño el que tenga la posibilidad de. Una vez que prevenimos todo eso, en el riesgo eléctrico poco más podemos hacer. Si teniendo en cuenta que los automáticos que hoy en día tenemos en nuestros domicilios modernos saltan en el momento que hay alguna alteración eléctrica en la casa, no habría mayor peligro. Pero si fueran casas antiguas donde no salta el automático, lo primero que debemos hacer es tratar de eliminar ese automático, bajarlo para cortar la corriente eléctrica, y si no tuviéramos posibilidad, porque nos pilla muy lejos de donde está pasando el suceso, tenemos que aislarnos nosotros para poder aislar a ese niño o a esa persona adulta de esa fuente de corriente. La manera de aislarnos puede ser desde utilizar una toalla, utilizar una manta, utilizar el palo de una escoba o que sea de madera, siempre cualquier artilugio que sea aislante de la corriente eléctrica, para poder separarlo. Y una vez que lo tenemos separado, tenemos que evaluar todo lo demás. Estado de consciencia, si tiene buen pulso, si está orientado, y trasladarlo al médico siempre para que sea valorado. Hay una cosa tremendamente clara, y es que al niño, una vez que le ocurre esto, hay que llevarlo directamente al médico para que evalúe exactamente cuáles han sido los posibles perjuicios que le ha causado la descarga eléctrica. Efectivamente, porque, insisto, las descargas eléctricas externas afectan a nuestro corazón. Tienen un recorrido totalmente anárquico dentro de nuestro cuerpo. No debemos olvidar que somos un 60 o un 70% de agua, y el agua es una buena transmisora de electricidad. Entonces, también en ese recorrido anárquico pasa por nuestro corazón y puede alterar nuestras células y puede provocar ese tipo de situaciones. Y muy importante, si vemos al niño en un momento determinado, pues pegadito a un enchufe y que está recibiendo una descarga, coger, pues eso, una manta, algo que nos aísle, e intentar retirar al niño, ¿no? Efectivamente, porque si nos ponemos en contacto con el crío directamente, posiblemente nos transmita esa corriente eléctrica y seamos dos los que vivamos esa situación, el pobre chaval o el pobre adulto y el que pretende socorrerlo en este caso. Perfecto. Y esto, evidentemente, es para niños y para adultos, para los dos. Yo creo que los dos, además, después de una descarga eléctrica, tienen que ir directamente al médico para evaluar cuáles han sido los problemas, sobre todo cardiovasculares, que ha podido tener en un momento determinado el niño o la persona que ha recibido la descarga. Cuadros convulsivos. A veces vemos, cuadros de cualquier tipo de edad. Ya no te digo que sean niños o sean personas mayores. Bueno, que convulsionan. Exactamente. ¿Qué hacemos en ese caso? Hay que distinguir siempre, se denominan malamente, desde mi punto de vista, crisis epilépticas. La epilepsia es una enfermedad. Es una enfermedad que está diagnosticada. Las personas que lo sufren, si no están diagnosticados, van a acabar siendo vistos por un neurólogo para que evalúe. Y es una alteración en nuestras transmisiones neuronales que provocan precisamente esos cuadros, que acaban siendo cuadros de convulsiones. Las convulsiones son espasmos musculares, por esa mala transmisión de las conexiones de nuestras neuronas. Cuando hablamos de un cuadro convulsivo puede producirse por cualquier motivo. En los pequeños generalmente es por fiebres muy altas, que la fiebre muy alta sostenida durante bastante tiempo puede acabar produciendo un cuadro convulsivo, que son de urgencia inmediata. Deben acudir al servicio de urgencias inmediatamente para que sea valorado por un pediatra de urgencias. Puede ser por un traumatismo craneoencefálico severo. Desde una descarga eléctrica puede producirnos un cuadro convulsivo. Hay otra serie de un golpe de calor puede producir un cuadro convulsivo. Pero el cuadro convulsivo en sí es el momento en el que se produce una contracción-relajación del músculo, pero violentamente. Literalmente, yo he vivido, por desgracia, un par de ellas, literalmente botan sobre el suelo. Botan y se desplazan en el suelo. ¿Cuál es nuestra misión? Como socorristas o como adultos que estamos al lado de ese niño o como compañeros que estamos al lado de ese adulto. Nuestra misión es no hacer nada. Curiosamente, la gente se queda sorprendida. ¿Cómo no hacer nada si está botando en el suelo? Pues precisamente, lo único que nosotros debemos hacer es procurar que no se golpee con nada. Estamos en un domicilio o en una cocina, se produce un cuadro convulsivo, hay sillas, hay mesas, están los cantos de las encimeras. Si está botando por el suelo, hay que evitar que se golpee con algo de eso, porque entonces los microtraumatismos que pueden producir esos golpes pueden traer unas consecuencias a posteriori. No graves, seguramente, pero sí a posteriori. Entonces, nuestra misión precisamente es que no se golpee con nada, pero sin sujetarlo. No debemos sujetarlo jamás. Lo que debemos es esperar a que pase el cuadro convulsivo, porque después de que pasa el cuadro convulsivo viene una fase de relajación. El cuadro convulsivo generalmente dura entre unos 30 a 40 segundos, como mucho.
Y después de que pasa ese cuadro convulsivo, viene una fase de relajación que puede durar entre 10-15 segundos. No hay nada medido, ¿eh? Cada persona es naturaleza y cada uno respondemos ante unas situaciones de manera distinta. Pero generalmente es esperar a que pase el suceso, pero teniendo la precaución de que no se golpee con nada. Y en el momento que pasa el suceso hay que evaluar siempre si recupera el conocimiento, si está orientado en tiempo y espacio, haciendo preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Eso nos orienta a que esa persona está bien. Y en el momento que ha pasado esa fase de relajación es aconsejarle, obviamente depende de nosotros, acudir con él a un servicio médico, centro de salud, servicio de urgencias del hospital, para que sea evaluado. Si es un epiléptico conocido, pues posiblemente tenga su medicación y pues ha habido una pequeña alteración con la medicación y debe valorarlo su médico para que evalúe el tratamiento que está tomando. Y si no es un epiléptico conocido, pues empezará unos estudios para que sepan de dónde viene ese cuadro convulsivo. Salvo que esté determinado por algo que fehacientemente sabíamos, por ejemplo, las fiebres altas en un niño pequeño. Pero una vez que pasa esa fase de convulsión, hay que aflojar ropas, si tienen cuellos, como ahora que vamos en invierno con los cuellos ceñidos, cuellos altos, cinturones, aflojarle bien las ropas para que pueda oxigenar, respirar adecuadamente sin ninguna cosa que le entorpezca. Y, insisto, siempre valorar cómo está, si tiene buen estado de conciencia y, obviamente, si tiene buen pulso. Si está consciente, va a tener pulso. Lo que más me importa es que esté consciente o que respire, aunque esté inconsciente. Y luego ya desplazarlo donde sea. Pero generalmente no hay que hacer nada, es esperar acontecimientos. En este caso es esperar acontecimientos, sin sujetarlo y sin hacer nada. Un tema importante que se me olvidaba. Lo de meterle algo en la boca o no meterle algo en la boca. Siempre se especula que si hay que meterle un pañuelo, que si hay que meterle un bolígrafo, si hay que meterle algo en la boca. El único motivo de meterle algo en la boca es para que no se muerda la lengua. No hay que engañarse. Aquí no se va a asfixiar porque no le metamos algo en la boca. Todo lo contrario. No se asfixia. Lo único que la lengua es un músculo. Y cuando se contrae el músculo, sale hacia afuera. Y cuando se contrae la mandíbula a través del músculo masetero, muerde hace una mordida y puede morder la punta de la lengua. Muerde la punta de la lengua y sangrará. ¿Hay algún inconveniente en que sangre? Ninguno. ¿Es más escandaloso? Sí, ciertamente. Pero si no, yo no puedo forzar la apertura de la mandíbula para poder introducirle algo en la boca. Si soy capaz y tengo la habilidad y lo hago, bien. Y no tiene que ser nada grueso, algo muy fino, para que cuando haga la mordida, muerda sobre ese artilugio y no muerda la lengua. Pero no se va a asfixiar porque no se le meta nada en la boca. Eso fundamentalmente era uno de los consejos que se hacía siempre cuando se trataba a un epiléptico, ¿no? Sí. Porque ellos sí que son tendentes a poder morderse la lengua en un momento determinado, porque esas convulsiones fundamentalmente afectan a veces a la boca, ¿no? Sí. No, es que es un componente básico también, porque la boca tiene un músculo y el músculo también se contrae y se relaja. Cuando se relaja la boca se abre, aunque sea muy poco, y cuando se contrae se cierra. Pero claro, como son microespasmos, no está abierta un rato y está cerrada otro rato. No, todo lo contrario, son microespasmos que no somos capaces a batir en ese caso para poder introducir algo. El epiléptico, además, hay dos tipos de epilepsia, dos tipos de epilépticos. Aquellos que tienen un preludio, que saben que les va a pasar algo, porque lo están lo tienen y lo conocen, son conocedores de su enfermedad, y dice, me estoy encontrando de esta manera, yo creo que me va a dar una crisis. Y ya se tumban directamente en el suelo, al que ipso le da la crisis y caen literalmente al suelo. Además se pegan unos torpazos, unos trompazos tremendos, porque caen todo lo grandes que son, y que generalmente caen de cabeza. Entonces luego, claro, viene acompañado de otros problemas, traumatismos craneales, que pueden traer otras consecuencias. Pero generalmente la gente que está tratando... ¿Qué hacer, por ejemplo, con un epiléptico? Con el epiléptico, saber, sobre todo, si tiene controlada su medicación, que generalmente sí, porque dependen de ella para no tener este tipo de crisis, pero si no es conocido, una vez que hay un primer suceso, ponerlo en estudio. Nosotros no podemos hacer nada más. Ponerlo en estudio para que sea el médico el que lleve su seguimiento. Pero en la crisis, en ese momento... Lo que estaba indicando. Protegerlo para que no se golpee contra nada, o retirar los objetos o protegerlo nosotros. ¿Cómo lo protegemos? Poniéndonos de rodillas a 4 patas, como suele decirse. Su cuerpo entre nuestros pies y nuestras manos, entre nuestras piernas y nuestras manos, para que se golpee contra algo blando, que son mis brazos y mis piernas. No hay más que hacer. En el momento que pasa el cuadro convulsivo, aflojarle ropas para que respire espontáneamente, respire bien, tenga buena oxigenación y ventile adecuadamente, y después valorar con su estado.
traumatismos, si tiene algún golpe, si está sangrando por algún sitio y nada más. No procuraremos introducirle nada en la boca si no somos capaces, no es necesario. No es necesario. Perfecto. Mira, otra historia. Esta hace referencia a los cuerpos extraños que podemos en un momento tener en el oído, en los ojos, ¿no? Que son dos de las partes más sensibles, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Pues mira, en los ojos es una estructura muy delicada, muy delicada. Generalmente no deberíamos hacer nada, salvo que el objeto esté entre la conjuntiva, que bueno, es entre el párpado y el ojo. Si está desprendido, que podemos incluso utilizar un chorrito de suero fisiológico o una jeringuilla muy suavemente, dejándolo caer gota a gota, no a presión, por supuesto, dejándolo caer gota a gota para que limpie, o si somos muy habilidosos, pues tratar de cogerlo con la punta de una gasa, siempre y cuando no esté enclavado en la córnea. Si está enclavado en la córnea, no tocamos jamás. Ocluimos el ojo para que el niño no se hurgue, o la persona no se hurgue, porque tenemos tendencia. Tú cuando te pica el ojo te frotas. Es algo innato. Si te frotas, aviados vamos, porque apañaremos una lesión bastante más considerable. Entonces, si está desprendido entre la conjuntiva y la córnea, o bien en el párpado, no hay ningún problema, siempre que seamos habilidosos, insisto. Pero si no sabemos hacerlo, por favor, no hagamos nada. Ocluimos el ojo y acudimos a un servicio médico, un centro médico, para que lo retire. Cuando tenemos un cuerpo enclavado en el oído, si nosotros somos capaces de verlo desde el exterior, porque tenemos un oído, tenemos un pabellón auricular y tenemos un oído externo que llega hasta el tímpano. A partir de ahí empieza el oído interno. Si está enclavado en el tímpano, y nosotros obviamente, salvo que tengamos un otoscopio, no vamos a ser capaces de verlo, no tocaremos nada, no manipularemos absolutamente nada. Pero si somos capaces de verlo, con una pequeña pincita, si está enclavado en el oído externo, en el pabellón auditivo externo, cogemos y lo sacamos sin más. Siempre que se trate de una virutilla, pues de un trocito de madera o una virutilla de hierro, una esquirla que se ha soltado de algún sitio y el niño o el adulto se lo ha clavado ahí sin más. Siempre que estén superficiales se pueden extraer sin ningún tipo de problema, no va a traer ninguna complicación. Pero si están enclavados internamente y no llegamos a alcanzarlo con la vista, simplemente, por favor, no hurguemos en el oído, no toquemos nada en el oído, ni con pinzas ni sin pinzas, porque podemos provocar lesiones mayores. Puede que se esté enclavado en el tímpano y provoquemos una lesión en el tímpano, una infección en el tímpano que atrae consecuencias peores. No va a traer una sordera, pero bueno, en ese momento una infección con antibióticos que se pueden utilizar hoy en día para frenar ese tipo de infecciones no van a correr consecuencias de sordera en el futuro, pero es mejor no tocarlo y no manipularlo. Intoxicaciones por efectos químicos, por agentes químicos. Este es otro de los problemas que tenemos y además que podríamos tener en un momento determinado en nuestro propio domicilio, ¿no? Sí. Tenemos lejías, tenemos amoníacos, tenemos sosa cáustica porque vivimos en pueblos y tenemos que impregnar nuestras fachadas para que queden aisladas de ciertos animales. Tenemos cal, algunas todavía siguen pintando las fachadas de casa con cal. Bueno, todos esos productos pueden... algunos son agentes corrosivos, hay que distinguir entre agentes corrosivos y agentes irritantes. Eso nos lo dice la etiqueta del producto. Siempre hay que mirar los productos que tenemos en casa, sobre todo lo que nos indica la etiqueta. Si son dañinos para la salud, si simplemente son irritantes, si son corrosivos, si tenemos la típica calavera con las dos fémures, esos que son mortales. Entonces, cuanto más aislados estén esos productos de los niños, en este caso, muchísimo mejor. Pero una vez que hemos identificado qué producto es el que ha alterado esta situación, hay que identificar 3 maneras de que podemos recibir, o en las que nos podemos intoxicar. La primera es por inhalación, la segunda es por ingestión y la tercera por vía dérmica. Si se produce una inhalación, también tenemos en gases. En casa a veces tenemos gas ciudad o tenemos gas butano. Siempre hay que ventilar las zonas o apartar a esas personas de la zona donde se ha inhalado ese producto. Imaginaros que dejamos una botella de amoníaco abierta y está en un habitáculo, un recinto cerrado, y cuando entramos para recoger cualquier producto de limpieza, que generalmente está en una despensita muy chiquitina, pues inhalamos ese producto y nos produce un mareo y nos caemos al suelo. Bueno, aislándonos de esa fuente, de ese químico, generalmente en una zona bien ventilada de la casa, se solventa la situación, recuperamos la consciencia y no pasa absolutamente nada más. Otra cosa es, insisto, ventilar. Cuando el agente se inhala y produce mareo, ventilar bien las zonas. Simplemente abriendo ventanas para que haya corrientes de aire y que se elimine el producto lo antes posible. No hay que hacer nada más.
y luego valorar el estado de la víctima, estado de consciencia y todo esto. Si lo ingerimos, ahí ya tenemos un perjuicio mucho mayor. La ingestión de productos cáusticos que producen quemaduras, literalmente, los agentes corrosivos son los que producen quemaduras, pueden ser bases o ácidos cáusticos. Si se ingieren por accidente, que suele ser generalmente en niños y en ancianos, ahora mismo las lejías se suelen hacer con aromas para que huelan. En el momento que tú echas en un vaso lejía para hacer una limpieza en un determinado recinto de tu domicilio y lo dejas en un vasito, cuando te lo vas a beber, si por equívoco piensas que es agua, lo hueles y dices, ostras, esto no es agua. Generalmente las hacen aromáticas ya para que no haya ese riesgo, ¿no? Pero si aún así se ingieren, es fundamental no provocar el vómito nunca. Porque lo mismo que queman cuando entran, queman cuando salen. Y agravamos doblemente la lesión. ¿Se puede dar a beber cualquier cosa? Sí, se puede dar a beber. Desde el primer momento, agua. De lo que se trata es de neutralizar el producto. Obviamente el agua no lo neutraliza, pero sí que ayuda a eliminarlo. Pero claro, si ha entrado en el torrente digestivo, en el tracto digestivo, pues claro, es difícil eliminarlo. Encima nuestros jugos gástricos son ácidos. Entonces generalmente potencian el efecto de ese ácido que estamos tomando, esa base. Pero podemos neutralizarlo con agua o con leche. También unos preparados albuminosos que podemos preparar en casa, que son, me parece que había leído no hace mucho, que 6 o 7 claras de huevo en 1 litro de agua, en removerlo bien todo y tragárselo y bebérselo. Bicarbonato, que lo que hace es diluir las concentraciones de ese producto para que el daño sea mucho menor. Pero por favor, jamás provocar el vómito. Una vez que lo hemos ingerido, apechugamos con las consecuencias y traslado urgentísimo. Eso sí que es verdad que hay que hacer un traslado urgentísimo para que le hagan un buen lavado de estómago, porque no podemos provocar el vómito en el hospital. Utilizarán las medidas que saben que hay que utilizar. Carbón activo, cualquier cosa que elimine o que neutralice el producto. Y si lo tenemos por vía dérmica y es un agente corrosivo, generalmente nos va a producir una quemadura. El inconveniente de lo que tienen los químicos corrosivos es que precisamente cuanto más tiempo permanece en la piel, más profundidad va a adquirir esa quemadura. Mientras no se elimine el agente, la quemadura va a estar ahí. Entonces, agua y agua. No hay que hacer nada más. Agua, que es lo mejor del mundo. Y sí es cierto que yo creo que de siempre, de toda la vida, nos decían que si había un problema químico, lo que teníamos que hacer era, es decir, si habíamos ingerido, por ejemplo, cualquier historia de estas, pues lejía, etcétera, lo que teníamos que hacer era beber leche y bueno, tú me lo corroboras, sí. Lo cual, bueno, no estábamos equivocados cuando lo pensábamos. Vamos con un spot, volvemos enseguida porque nos queda simplemente la recta final con José Enrique Prada Fernández, que es hablarles de las picaduras de los insectos y de las mordeduras de los animales. ¿Qué hacemos? En un instante. Aquí estamos de nuevo en Esto es Vida con José Enrique Prada Fernández. Nos quedaba lo del final, y lo del final en este caso hace referencia a las picaduras y a las mordeduras de animales. ¿Qué hacemos, José Enrique? Pues en cuanto a las picaduras, es delicado el tema porque si producen algún tipo de reacción alérgica, sabemos que somos alérgicos a ese tipo de picadura por ese insecto. Pero si no, en sí las picaduras no van a acarrear ninguna otra consecuencia, salvo una posible alergia. Las picaduras de mosquitos en sí no tienen ninguna consecuencia, salvo que seamos más o menos, los abones sean más o menos dolorosos o picorosos, por decirlo de alguna manera, que utilizaremos cualquier lápiz como tipo Afterbite o
son amoníaco rebajado con agua, que se aplica sobre la zona que hay de picadura y alivia muchísimo el dolor y además neutraliza el veneno que tiene inoculado. Pero cuando somos alérgicos, verdaderamente, pues tipo picadura de abeja, de avispa, las consecuencias pueden ser mucho peores. Picaduras de arañas, que sí que pueden tener algún tipo de veneno que inoculan a la hora de morder. Si son a nivel local, manos generalmente, cuando andamos sobre todo en verano con los brazos desnudos, las piernas desnudas, con pantalón corto, si pican en zonas articulares, ahí las consecuencias pueden ser mucho más importantes, porque en las articulaciones tenemos las cápsulas articulares, que es un líquido sinovial que lubrica las articulaciones, y precisamente son muy sensibles a cualquier tipo de esta picadura y producen unas inflamaciones locales tremendas. Generalmente el pediatra, si es un niño, o ya el médico de cabecera, va a recomendar la toma de antibióticos, pero nosotros como tal, como primer auxilio en nuestro domicilio, ¿qué ponemos? El frío que alivia el dolor y alivia la inflamación. No podemos hacer mucho más. Si el aguijón, por ejemplo, en caso de una avispa o de una abeja, ha quedado incrustado, con una pinza lo retiramos fuera, pero esa zona no la vamos a estrujar ni a exprimir para sacar, pues yo que sé, pus, porque pensemos que haya pus, o sangre, porque pensemos que... No la machaquemos, porque cuanto más la machaquemos, más vamos a concentrar la circulación en esa zona y más se va a dispersar el veneno. Entonces es frío local, inmediatamente. El frío local vasoconstriñe los capilares sanguíneos, las pequeñas arterias y venas, y disminuye la posibilidad de que ese veneno se esparza mucho más. Y mucho más no quiero decir con eso que no se nos vaya a gangrenar el brazo, ni muchísimo menos, pero bueno, por lo menos que quede más localizada la lesión y las consecuencias a posteriori sean mucho menores. Pero las consecuencias cuando te pica a la altura de cuello, pómulos, párpados, oídos, ahí las consecuencias pueden ser mucho mayores, sobre todo si manifestamos una alergia. Si somos alérgicos a un determinado picadura de insecto y lo conocemos, pues obviamente hay que evitar estar en contacto con él. Si no podemos evitarlo porque nos gusta ir al campo, nos gusta ir a la playa, utilizar repelentes de estos tipos de sprays o jabones o productos que hay ahora mismo en el mercado que son repelentes que evitan precisamente que este tipo de insectos se nos acerquen. Pero si ya nos ha picado, lo mismo, utilizar frío. Y sobre todo si nos pica a la altura del cuello, hay que controlar en todo momento la posibilidad de una asfixia. Entonces hay que valorar que tiene una buena vía ventilatoria, una buena vía que respira adecuadamente, y el traslado debe ser urgente a un centro médico. Centro de salud, lo más cercano posible, para que le administren pues, unos antihistamínicos, unos corticoides, por vía intramuscular o incluso por vía venosa, para favorecer la apertura de ese posible cierre de espasmo de la vía aérea, a favorecer siempre la apertura de la vía aérea y luchar con las medidas que se tienen, que hoy en día no se tienen de todo, para evitar ese mal mayor. Cuando hablamos de mordeduras de animales, pues las mordeduras de animales, desde el perro hasta pues, los gatos que nos pueden morder y arañar incluso, hay que tratarlos como una herida. Primero lavar con agua y jabón, mucha agua y mucho jabón, secarlo muy bien y desinfectar. Si el perro está correctamente vacunado, es un perro conocido, pues no le vamos a dar más importancia, salvo que veamos que la evolución posterior de la herida en los días sucesivos, pues las cosas empeoran. Entonces sí hay que ir a visitar al médico para que ponga sus tratamientos antibióticos. Pero si no, con una desinfección con agua y jabón y utilizar la povidona yodada, como hacíamos cuando hablamos en el anterior programa de las curas de las heridas, povidona yodada, y limpiar todos los días un poquito y con agua y jabón y povidona, y ya está. José Enrique, muchas gracias. Muy buenas noches, saludos. Buenas noches, Carlos. Nosotros estamos en Esto es Vida, hemos estado con José Enrique Prada Fernández hablándoles de esos primeros auxilios que se pueden dar hoy en riesgos eléctricos, en problemas de cuadros compulsivos, cuerpos extraños en ojos y en oídos, intoxicaciones por químicos, quemaduras incluso por químicos y picaduras y mordeduras de animales. Dentro de un instante vamos a tener aquí a Kiko Urrusti, así que nos vamos con un consejito de una clínica, de un hospital veterinario que se llama Buenavista y volvemos.
Aquí estamos, en Esto es Vida, y seguimos adelante. Ahora hablándoles de toda una saga de escultores, una saga de artistas. En 1960, Rafael Rodríguez Urrusti dejó la fábrica de armas de Oviedo para dedicarse a algo que le haría tremendamente famoso en la capital del Principado, en el Principado de Asturias, en España y en el resto del mundo, porque expuso su obra en muchísimos lugares. Buenos Aires, Alemania, en muchos sitios. La saga la continuaba Antonio, su hijo Antonio. Y después de Antonio llegó Kiko, que es el más joven, es el más pequeño de la saga, pero que sigue adelante con algo que es calidad de vida. Crear siempre es calidad de vida, y sobre todo dedicarse a las artes plásticas, no les quiero ni contar. Kiko Urrusti está con nosotros hoy aquí en Esto es Vida. Kiko, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Bueno, claro, los recuerdos de tu abuelo, tristemente desapareció en el año 2000, son muchísimos, ¿no? Porque don Rafael Urrusti, que le llamamos todos, era una persona especial. Sí, era genio y figura. Genio y figura. Más que especial, bueno, sobre todo para mí, por supuesto. Yo me crié con él por cosas del trabajo de mis padres y, bueno, tanto como personalmente como profesionalmente fue mi maestro. Tu maestro, porque él se lo traspasa directamente a Antonio, a tu padre. Sí, mi padre está desde el principio, desde el año 60 ya estuvo con él allí en el taller, o 60 y pico entraría. Y bueno, empezó con él, siguió con él, murió él y ahí está, y ahí estoy yo, dándole al hierro. Yo no sé, pero ¿fue por presión familiar el que te dedicases a esto o porque tú realmente querías? No, bueno, no se me da muy bien el estudio en aquella época. Cuando acabé el instituto pensé que sería una buena salida profesional, más que pensando en el rollo artístico, en el profesional de la soldadura y aplicarlo a eso. Y bueno, fui por ahí, ya que los libros no pegaban mucho conmigo, pues... Y al final me fui dando cuenta que, bueno, después de adquirir una profesionalidad y unas técnicas para aplicar, me di cuenta de que tenía algo en la cabeza aparte de la construcción típica moderna. Bueno, al principio cuando tu abuelo Rafael Urrusti se marchó de la fábrica de armas, claro, aquello era una aventura impresionante, porque claro, era dejar un trabajo más o menos fijo y decir, y me voy a la aventura. Se marcha con su hijo, con Antonio, con tu padre, y bueno, hacen una serie de esculturas de animales, que eso es lo que les lanza, ¿no? Sí, bueno, él montó, sí, claro que fue una aventura, fue mucho más que una aventura, yo creo, de dejar la fábrica de armas con la seguridad que era eso, siendo maestro ajustador, desde los 14 años allí y entró de aprendiz, y bueno, se vio capacitado y montó un taller. Era más lo que el amplio del grueso del negocio era la cerrajería artística, los cierres como por ejemplo el de la Bellas Artes. Sí, de la finca de Bellas Artes. Y luego él, aparte del trabajo que desarrollaban los obreros, que llegó a tener 14 o 15 obreros, pues él tenía algo más ahí, una inquietud artística que sí, lo primero que hizo fueron unos animales. Alguien de la Caja de Ahorros lo vio y de ahí le encargaron, también hacía pelayos, le encargaron unas colecciones de los Reyes de Asturias, que todavía por ahí circula alguna, 50 colecciones de aquella, de 12 reyes cada uno, para las 50 oficinas que habría en aquel momento de Caja de Ahorros. Y de ahí fue despegando un poco la carrera artística. Llega a exponer en Buenos Aires, en el Centro Asturiano de Buenos Aires, que además ahí yo creo que tuvo un éxito impresionante, ¿no? Sí, allí fue muy bien recibido, fueron en el año 88, 89, él y mi padre, y allí dejaron una pieza, un pelayo a tamaño natural, y la verdad que, bueno, fueron para 10 días, al final estuvieron casi 40 días allí, o sea que fue impresionante aquello. Después Portugal, Holanda, Alemania, Estados Unidos, Brasil, hay una cantidad de países increíbles, pero fundamentalmente donde Rafael, donde tu abuelo se queda es en la capital del Principado, en Oviedo, ¿no? Sin ahí duda. Es donde tiene la sede de su obra, ¿no? Sin duda alguna, él siempre tiró por Oviedo. Yo creo que durante por lo menos una época de su vida hizo mal, porque si hubiera salido, ya sabes que es el profeta en tu tierra, pero claro, llegó a ser ya, yo creo que el personaje que era Urrusti ya sobrepasaba su obra. Todo el mundo conocía a Urrusti en la calle,
pero mucha gente no sabía ni a qué se dedicaba, o sí, sí, hace cosas en hierro y tal, pero y la verdad que tenía una colección de obras muy interesantes y muy válidas, en aquel entonces y ahora mismo. Mira, tengo bueno, que además es que yo creo que lo pactamos tú y yo, esto de sacarlo del nodo, ¿eh? Vamos a irnos con el nodo de, yo no sé qué año es exactamente. 79. 79. Sí. El nodo del año 1979, van a escuchar ustedes y a ver unas imágenes en un reportaje que el nodo, que bueno, para quien no lo sepa, supongo que habrá chavales jóvenes que no lo sepan, era lo que nos ponían antes de las películas en los años 50, 60, 70, era el noticiero que había en España, era un único noticiero, teníamos una única televisión, aquí en Asturias era la 1, porque, bueno, la primera, porque realmente la segunda, el UHF, llegó muchísimo más tarde, y el noticiero del nodo entraba siempre antes de cada película, de cada una de las películas que se ponían en los cines. Pues vean ustedes el reportaje que le hizo el nodo a Rafael Urrusti en el año 1979. El fuego siempre ha sido un fiel colaborador del hombre. El escultor ovetense Rafael Urrusti lo utiliza como medio para conseguir con su capacidad creadora que trabajos elementales alcancen la categoría de obras de arte. En formas sencillas y llenas de plasticidad, utilizando el trazo fuerte e irregular del hierro, ha encontrado su propio medio de expresión. Perfiles y pletinas, nada en sí mismos, producen efectos de luz y de sombra que dan vigor a las figuras. Trabaja el hierro creando volúmenes, suelda o torsiona diversos elementos hasta hacer aflorar formas ocultas en la materia. El espectador no será algo pasivo frente a su obra, estará obligado a recrearla. Por eso, los trabajos de Urrusti no quedan terminados en el taller, sino al ser interpretados por el público. Este Cristo fragmentado, que es su última obra, competirá con las de otros artistas para representar a España en la Bienal de Arte Religioso de Roma. Ahí están las imágenes del nodo. Bueno, claro, cuando ve uno estas cosas así como que se emociona, ¿no? Porque como que le presta, ¿no? ¿Te gusta, gallina, ¿no? de piel, que decía Cruz. Sí, La verdad es que sí. Dice, porque además, bueno, sale tu padre, sale Antonio, lo que pasa que sale con la máscara, ¿no? Sí, sale soldando ahí, dándonos puntos con el electrodo. Debía ser muy vergonzoso de aquella, no sacó la cara y no. Pero sí, ahí sale. ¿Qué tienes de tu abuelo? ¿Cuál es? O sea, la imagen que tienes de tu abuelo, porque tú eras muy chiquitito cuando empezaste con él, bueno, ya en el año 2000, cuando él fallece. No, yo estuve empecé en el 94 con él, o sea que profesionalmente estuve 6 años junto a él. 6 años, ¿no? Sí, muy productivos. ¿Tienes de él? ¿Cómo era él como persona, o como jefe? No sé, ya como abuelo, bueno, como jefe, como persona. Como persona, vamos, para mí inigualable, y como jefe, pues no creo que haya sido jefe tampoco nunca. ¿No? No. Él te mostraba las cosas y si tú eras capaz de seguirlo, bien, tampoco sé... No que no pusiera mucho empeño, que sí, pero que
no era de reñir ni nada de eso, ¿no? Yo creo que hubiera sido un buen maestro, un buen profesor. Y fue una de sus ilusiones que nunca pude llegar a cumplir, el haber creado una escuela taller y poder enseñar a más gente. Por eso yo creo que cuando yo aparecí por ahí por el taller, se le alegró el corazón un poco, porque vio que a lo mejor, no sé si allá donde esté nos estará viendo y tal, pero él creía y firmemente que podía yo continuar con la cosa. Le daba mucha pena de que se fuera a perder con mi padre. ¿Cuándo se dio cuenta él que tú podías ser un escultor? Bueno, yo creo que fue delegando muchas cosas en mí en cuanto entré allí. Y bueno, hay que decir también que yo, aparte de estar allí, tuve una formación técnica con la Escuela de Soldadura Mancheño, con 3 cursos allí intensivos, que me dieron una formación, aparte de la que me podía dar él, técnica. Y luego él, bueno, claro, como buen artista, el ego del artista, claro, los ayudantes de aquella éramos ayudantes, tanto mi padre como yo, y nos dejaba producir nuestras cosas, pero siempre con una atenta mirada. Y bueno, meter mano en las cosas de él, hasta cierto modo también, claro, hasta cierto punto. Pero bueno, como jefe, si se pudiera calificar esa palabra jefe, también fantástico. ¿Cuál es que tú recuerdes, qué es lo primero que hiciste? La primera obra que hiciste. La primera obra que hice allí, tutelado muy, muy de cerca por él, fue un Moisés, que tengo en casa de mi madre. Y es una pieza muy bonita. Claro, es un rústico total, porque yo pegaba y él me decía cómo y dónde. Pero bueno, le dimos un poco de aire así más moderno, cambiando un poco los huecos, y es que tapaba mucho el vacío. Y bueno, ahí está. Es una pieza importante, la verdad. Para mí, por supuesto. ¿Qué es lo más complicado, Kiko, de la escultura? Venderla. Sin duda. Porque ahora es más difícil todavía. Sí, ahora muy difícil, como todo. Pero bueno, no nos podemos quejar. Estamos ahí, sobre todo aquí en Oviedo, que tenemos un nombre y muchos amigos, y la verdad que no nos podemos quejar. ¿A ti qué te gusta más? ¿Trabajar por encargo, por ejemplo, que te digan, oye, dame esto, y además lo quiero de esta manera, o pensar un poco y decir, bueno, pues se me ocurrió esto, voy a hacer esto? Hombre, por supuesto, el encargo es necesario, pero lo que más me gusta es crear, por supuesto. Diseñar y crear mis propias obras. Bueno, el encargo tampoco es como tú dices, nadie te va a decir, cuando vienen a ti ya sabes más o menos la línea que vas a seguir. Ellos te pueden dar una idea y tú vas a desarrollar lo que quieras. Yo siempre trabajo igual. Cuando alguien viene al taller y nos pregunta, yo no boceto, yo trabajo sobre el hierro, ya sobre el material, y hago la pieza, sin compromiso. Y lo hago así porque hasta el momento nadie me dijo que no, y nadie me echó una obra para atrás. Entonces creo que la gente confía ya un poco en nuestro estilo, o en mi estilo. Vamos a hablar ya en singular, porque hay que ir tirando uno por adelante ya. Los amigos, cuando tú eras más joven, que ahora eres muy joven, pero cuando eras todavía más joven, ¿qué te decían eso de, joder, Kiko, ¿en qué trabajas? Y dice, yo soy escultor. Bueno, me pasa hoy en día también. La gente no lo concibe eso, es una cosa un poco extraña. Y más que lo seas, lo que te preguntan, como lo sabes, pues eso, que si puedes vivir de ello. Dice, bueno, hay que estar ahí y guardar y ser una hormiga y trabajar mucho, y saber que si hoy tienes 10 no puedes gastar 8, hay que gastar 3 y guardar 7. Y sí se puede vivir, hay que darle muy duro, creer en ello. Este es un programa de calidad de vida. ¿Tú crees que dedicarse a las artes plásticas, en el caso tuyo la escultura, es calidad de vida? Sí, por supuesto. Por supuesto, siempre y cuando te dediques a ello porque te gusta. Y bueno, es de sentido común que si te dedicas a una cosa de estas es porque te gusta. Entonces, para mí, ir a trabajar todos los días es un placer. Mayor calidad de vida que ir a trabajar así, no me la imagino, no la concibo. ¿Dónde te gustaría exponer? Exponer en cualquier sitio. No tengo, desde un museo hasta en un bar. O sea, yo no por mostrar en un sitio o en otro va a ir gente más o menos interesante. Y por ejemplo ahora estoy exponiendo en un bar aquí en Oviedo, en el Vinoteo, y me encanta porque a lo mejor ven las obras mucha gente que en un museo nunca entraría. No porque no tenga cultura, o pues porque no, porque hay mucha gente que vive en la vorágine del día a día o en una galería de arte, donde muchas veces la gente reacia a entrar porque piensan que le van a cobrar o
o no sé, o que le van a intentar atosigar para venderle. Entonces yo en un museo todavía no expuse, me gustaría, y en salas de arte unas cuantas. Y ya te digo, exponer, y en internet, donde más gente pueda ver mi obra. El otro día se lo decía yo precisamente a María Lavía con el tema de... había un concurso de pintura que creo que se va a recuperar de nuevo en la calle Gascona, en el Boulevard de la Sidra. Y yo le decía, digo, pues es que es muy bueno, y me lo comentaba ella, dice, es que es bueno acercar la cultura a los lugares donde la gente está habitualmente. Es ¿no? que la cultura es para el pueblo, a todos los niveles. Es que yo lo concibo así, vamos, no va a ser más importante un artista hombre, por supuesto, si cuando te llevan a un museo a exponer, pues es que ya tienes una categoría, por supuesto. Pero mostrar es eso, mostrar, que la gente te vea. Y mucho más en estos tiempos de crisis, que no se vende mucho, pero poder mostrar, ya para mí, como digo yo, no engorda, pero alimenta el espíritu, claro. ¿Qué quiere un artista? Que la gente vea su obra. Sin lugar a dudas. No hay más. Sin lugar a dudas. Si luego puedes vivir o ir tirando con ello, pues mucho mejor. Pero yo, si tuviera mi abuelo, que claro, ya trabajaba por encargo el 99% de las cosas, yo creo que se perdió mucho de poder crear. Y estos tiempos de crisis, por ejemplo, a mí son fantásticos. Yo todo lo que viví, la producción artística, era eso, con mi abuelo, todo, encargos, pum, sota, caballo, rey. Al final, claro, cuando tienes un nombre y triunfa un estilo... Y ahora mismo con eso, pues no tener tantos encargos y poder seguir trabajando y sacar mis colecciones adelante y mostrarlas, para mí eso es un éxito ya. Fundamental. Y la mayor calidad de vida posible. Pues la mayor calidad de vida, sí, señor, porque además dedicarse a las artes plásticas para mí es calidad de vida absoluta. Vamos a irnos con un consejo. La Clínica Veterinaria Buenavista, en este caso el Hospital Veterinario Buenavista, que nos ofrece una visión de lo que podemos hacer con nuestras mascotas y cómo cuidarlas. Pues aquí estamos de nuevo, en Esto es Vida, calidad de vida. Esto de las artes plásticas y sobre todo, como dice Kiko, hacer lo que tú quieres, lo que te da la gana, ¿no? Porque esto es calidad de vida, ¿eh? Sí. Yo es que a veces defiendo el tema de los autónomos, que la verdad el tema del autónomo en este país es una venganza. Yo creo que se están cebando con el autónomo día sí, día también. Pero ser autónomo también tiene sus ventajas y es la de yo soy mi propio jefe y yo tiro hacia adelante. Pero para eso hay que tener mucho arrojo, ¿no? Sí, hay que tenerlos. Hay que tenerlos bien puestos, ¿no? Sí, pero bueno, de eso se trata. Cada uno está a gusto como... Claro, yo, por ejemplo, siendo asalariado, pues no creo que fuera ni medianamente feliz, ni tuviera nada de calidad de vida. Y bueno, hay mucho más en este mundo. Yo crear para otros, lo que hablábamos antes, encargos, sí, encargos, pero yo hago... Tú me hablas y yo lo interpreto. Claro, y que nadie me diga cómo ni dónde tengo que poner esto o aquello. A mí eso es la felicidad completa, ¿no? Oye, Kiko, ¿y dónde te gustaría exponer? Me decías que en cualquier sitio, ¿no? Pero ¿hay algún lugar o alguna ciudad muy concreta? Porque, por ejemplo, tu abuelo estuvo exponiendo en centros asturianos, sí. Estuvo en Buenos Aires, pero después estuvo en alguno más, ¿no? Sí, no, la obra de Urrusti está en todos los centros asturianos del mundo. Gracias a los centros asturianos, que también fue un gran aliado de la carrera de él, pues yo creo que una Virgen de Covadonga, un Pelayo, una Cruz de la Victoria,
los hay si no en todos, en la mayoría de centros asturianos del mundo. Y por ahí se paseó el nombre de Urrusti, además muy bien, porque, ya te digo, tuvieron una relación siempre, el centro asturiano y Urrusti, muy, muy estrecha. Es un orgullo pasear Asturias por ahí, por el mundo, y llevárselo a los expatriados, que hay tantos, tristemente. Pues tú concretamente has hecho, bueno, en la Vuelta Ciclista, el premio de la Vuelta Ciclista lo has hecho tú. Sí, el de este año, el del año 2012 lo hice yo, el gran trofeo de la Vuelta a Asturias. ¿Y has hecho más cosas? Sí, en la Vuelta a Asturias estábamos haciendo alguna cosa, y el trofeo de la Manzaneda, que da el Club Ciclista Mariano del Jarreta, o de la Manzaneda, y el del Memorial Pedro González, tu compañero que hacía con Perico las retransmisiones, este hombre de Salinas. Y bueno, esos, por ejemplo, este año ya nos hicieron con la crisis y estas cosas que nos están machacando a todos. La obra social y cultural de la Caja de Ahorros, por desgracia, está muerta y enterrada, y una cantidad de trofeos que se hacían, bueno, pues están mermando, ¿no? Pero bueno, lo que te decía, tiempo libre, el tiempo no lo paga el dinero, y pues ese tiempo lo aprovechamos en seguir creando colecciones y intentando mostrarlas por ahí. Tienes que levantarte a una hora concreta. Bueno, tú puedes levantarte a la hora que te dé la gana, pero te levantas, tienes como una especie ya de disciplina. Sí, hombre, claro, en toda la vida tiene que llevar una rutina, yo creo, aunque sea la tuya. Si no, yo madrugar no. Afortunadamente mi mujer y yo, los dos tenemos las profesiones liberales, y madrugar no. Pero bueno, tampoco dormimos la mañana. A las 9 de la mañana o una cosa así nos ponemos en marcha, en la cafetería, un cafetín, y a funcionar. Y trabajo normalmente de 10 a 2 y de 5 a 8, ahí estoy en el taller metido, pim pam, más luego las horas que hay que echarle a las redes sociales, que es una gran herramienta para mí. Y ahí todos los días trabajando. Pero como te digo que para mí el trabajo es una felicidad, pues... Y ese taller, Kiko, que tiene pozo, ¿eh? Tiene mucha solera. Tiene solera. Eso de pasar por allí, yo recuerdo siempre, de muchísimos años, de pasar por allí y escuchar el clink. Sí. El yunque que vimos antes en el nodo ahí. En el nodo, ¿no? Ese que tengo yo ahí, conmigo, claro. No es ese taller del nodo estaba en Cerdeño, y fue ya luego en el 83 o así, cuando se desplazó mi abuelo a los Pero Bajos. en el centro se está mejor, ¿no? Hombre, eso es una maravilla, porque creo que no molestamos a nadie, hacemos un servicio a la comunidad muchas veces, porque no sabes los cientos de miles de sillas y de oficina que tengo arregladas ahí a la gente de los alrededores, y claro, en el eje comercial de Oviedo, madre mía, ¿quién lo iba a soñar eso? ¿Qué obra te gustaría hacer, Kiko? La próxima, no lo sé. No tienes una... Es decir, no estás pensando en una cosa concreta. Nunca tengo proyectos porque son muy a corto plazo los míos. Lo pienso y lo hago. Y como tengo esa capacidad de trabajo muy rápido, y bueno, eso se ve en mis obras, que muchas parecen inacabadas a lo mejor, o con acabados muy toscos. Bueno, es mi estilo. ¿Te gusta viajar? Mucho. A ver, cuéntame algún viaje. De los últimos, el que más te ha gustado. Por desgracia, últimamente no viajo mucho. Bueno, el último que hice fue este verano, a Lanzarote, que era una isla que tenía que conocer. Y me encanta César Manrique y toda su obra. Y te dicen una cosa siempre de Lanzarote, que o te encanta o lo odias. Yo salí encantado allí. Sería mi sitio ideal ahora mismo para ir de vacaciones todos los años. Ese paisaje lunar, esos malpaíses que llaman ellos allí, encantado. Más luego con la obra de este hombre, que impresionante. ¿Inspira o no inspira aquello? Todo, bueno, me inspira todo, todo. Yo me levanto y todo lo que veo por la calle, claro, hay gente que es triste porque vas por la calle y no... Hay gente que va mirando el suelo. A mí me causa mucha tristeza eso, pero yo me inspira no sé, todos los objetos que veo por ahí, el cine, la literatura, la música, los viajes, por supuesto, las mujeres, la mía sobremanera, todo, de todo. Y las redes sociales que te gustan y mucho, ¿no? Mucho. Desde el principio, además, sobre todo con el Facebook y el Twitter, y ahí estamos, una montonada de amigos, artistas de todo el mundo, con los que puedes charlar y debatir y ver sus obras, que vean las tuyas. Me acuerdo hace unos cuantos años
10 o 12 años que me hacías una entrevista en la Defenestrada Radio Vetusta y hablábamos del contacto que teníamos entre los artistas y yo te decía, bueno, que era casi poco o nulo. Y con los artistas locales que tienes aquí, yo muchos los conozco, artistas de Oviedo, y los conozco por el Facebook. Dices, joder, ¿cómo son las cosas? ¿Qué tal que llevar una herramienta de estas para poder...? Y la verdad... Porque la verdad es que el Facebook para mí es es la red social más importante, muchísimo más que el Twitter. El Twitter me acogota un poco, ¿no? Esos 150 caracteres, sí, esa historia y tal. Bueno, a mí me gusta más el Facebook, y, aunque sea incluso más inmediato el Twitter, etcétera. Me gusta más el Facebook, me gusta más la tranquilidad de poder decir lo que piensas en un momento determinado y expresarlo de una manera. El Facebook etcétera. es más horizontal y el Twitter es muy vertical. A mí me gustan mucho los dos y uso más Facebook, pero sí, el Twitter es un arma de doble filo. Muchos famosos van allí creyendo que van a hacerles la ola y claro, ahí te vienen por todos los lados, no te puedes despistar ni un momento, pero bueno, son herramientas hoy en día fundamentales y sí, yo estoy ahí bastante inmerso en ellas y me dan muchas alegrías. Pues en 1960 comenzaba la saga con Rafael Rodríguez Urrusti, que dejaba la fábrica de armas para decir, bueno, pues yo tengo que crear y tengo que hacer otras cosas y tengo que dedicarme al mundo de la escultura. Y sigue con Antonio y con Kiko, que estaba absolutamente encantado viendo a su abuelo en las imágenes del nodo y que está encantado siguiendo esa estela. Pues Kiko, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Esto es Vida, que yo creo que eso, la calidad de vida y el mundo de las artes plásticas sí se puede decir que es vida, ¿no? Y estando en Oviedo, además. Debe ser la mejor ciudad del mundo, por lo menos para ti y para mí, sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Dónde mejor que aquí? Muchísimas gracias, Kiko. A ti, Carlos. Muy buenas noches. Señoras y señores, hemos estado hoy con José Enrique Prada Fernández hablándoles de los primeros auxilios y con Kiko Urrusti, que sigue la tradición, que sigue con la familia Urrusti. Hablar de esculturas, hablar de Urrusti. Era como aquello de decir gol o decir Kempes es decir gol, pues esto es lo mismo. Saludos, muy buenas noches. El próximo martes venimos aquí a Esto es Vida a partir de las 9 de la noche. No se lo pierdan en Telecable, en Teleasturias y también en YouTube.